semana de la Pasión. Y por tanto es un día importante y señalado para la cristiandad y queremos celebrarlo juntos también con vosotros. Pero también es un día especial porque hoy tenemos el privilegio de poder anunciaros que el próximo domingo comenzamos también nuestros cultos presenciales, lo cual también es un motivo de gozo y de alegría. Así pues, todos aquellos que nos queráis acompañar presencialmente a partir del próximo domingo, pues podéis asistir a la iglesia. En principio el aforo será del 50%, 20% más que la última vez que nos congregábamos, y por tanto diferentes motivos en esta mañana de alegría, de agradecimiento a nuestro Dios por habernos acompañado hasta este momento. Y antes de proseguir con nuestro culto, vamos a elevar una oración a nuestro Dios para ponernos en sus manos el Espíritu Santo. Oración y alabanza. Oremos. Señor y Padre Celestial, queremos darte las gracias en esta mañana porque podemos acercarnos hasta el mismo trono, hasta la misma presencia, Señor, tuya, y darte la adoración y la alabanza que solamente tú mereces. Queremos, Señor, agradecerte también la salvación tan grande que tú nos has provisto en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y darte las gracias, Señor, también por el Espíritu Santo de la promesa, Señor, que tú has derramado sobre cada uno de nosotros y sobre tu iglesia. En esta mañana, Señor, que celebramos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, pues queremos pedirte que tu Santo Espíritu nos dirija a lo largo de todo nuestro culto. Señor, gracias por este tiempo, gracias por el privilegio de ser iglesia y de venir a adorarte y alabarte a ti, nuestro único y suficiente Salvador. Ahora pues, Señor, pedimos que tu Santo Espíritu nos dirija, pues te lo pedimos por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Antes de continuar, me gustaría que pudiéramos leer en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, a partir del versículo 12 en adelante, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Se nos dice así: el día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Y clamaban: Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces las entendieron, se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían dicho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Pues con esta última frase, el mundo se va tras él, nosotros también hemos decidido seguir a Jesús. Y lo vamos a hacer ahora en esta mañana a través de la alabanza. Os invitamos donde quiera que estéis, en vuestras casas y hogares, a sumaros a la alabanza en esta mañana a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Los cielos y las aguas del mar.
así en Lucas 5, del 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo Simón, le dijo: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Lo mejor
pascal. Ese pasaje que nos ha leído Elizabeth en Lucas 5, y es porque hoy, domingo 28 de marzo, celebramos el Día Nacional de Oración. Desde el Ministerio de Evangelización y Misiones de la Unión Evangélica Bautista de España nace la preocupación por crear en las iglesias de la Unión a la cual pertenecemos más visión misionera y evangelizadora para España. Desean señalar este día 28 de marzo como el Día de Oración Nacional para todas las iglesias bautistas. Este año nos proponen orar por más pasión hacia las almas perdidas y por colaboradores para la obra. Los motivos de oración, que a continuación tanto Susana como Elías nos van a dirigir en unas oraciones, pues será por más visión misionera y evangelizadora en toda nuestra España, más obreros en nuestras iglesias para servir en la obra del Señor, por más congregaciones en grandes ciudades y capitales de provincia, para un mayor desafío por los campos blancos en toda nuestra geografía, para que todas las iglesias tengan como mínimo un punto de misión, por el fortalecimiento y el crecimiento de los actuales puntos de misión y por los motivos por la propia Iglesia en cuanto a evangelización y misiones en nuestra Iglesia. Une tu oración también a las oraciones que van a seguir a continuación y vamos a orar por, pues como hemos leído, echar las redes aquí en España. Vamos a orar. Pues sí, Señor, te queremos dar muchas gracias por estos momentos. Gracias, Señor, porque podemos dedicar unos momentos a orar por nuestra querida España, a orar, Señor, por las iglesias, a orar también y pedirte, Señor, que tú levantes misioneros, que tú levantes, Señor, personas entregadas, Señor, y que sientan ese deseo y que tengan esa pasión, Señor, por evangelizar, por esos campos blancos, Señor, que están ahí dispuestos para la siega, Señor, por esos corazones que están buscándote cada día, Señor, que a lo mejor ni saben que están buscándote, pero necesitan, Señor, algo en sus corazones, algo distinto en sus vidas, buscan algo, Señor, y nosotros tenemos ese algo, nosotros te tenemos a ti. Te quiero pedir que tú nos ayudes a cada miembro de nuestras iglesias, Señor, de la UEB, a que podamos evangelizar, a que sintamos pasión, Señor, a que en cada iglesia pues se pueda abrir puntos de misión, para que sigamos creciendo también, Señor, para que tu evangelio sea, Señor, pues extendido a lo largo de toda la tierra, Señor. Te pedimos ahora en concreto por España, Señor Jesús, para que levantes misioneros y evangelizadores, para que sintamos ese amor, Señor, y lo podamos transmitir también a nuestros hijos, a nuestros alumnos de escuela dominical, Señor, que sientan también pues esa necesidad de compartir tu evangelio, Señor Jesús. Bendícenos y guárdanos. En nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Padre Celestial, porque tu palabra dice que vengamos a ti con confianza, Señor, para el oportuno socorro. Señor, y tu palabra dice que los campos están listos para la siega y que oremos al Padre por que levante obreros para la mies. Y te pedimos que levantes obreros para nuestro país, Señor, para las iglesias, para las congregaciones, que no falten pastores, que no falten obreros, Señor, gente dispuesta para servirte, Señor, por los puntos de misión, donde en esos pueblos pequeños, Señor, hay hermanos nuestros que están transmitiendo tu palabra, que estén fortalecidos por tu Espíritu Santo, Señor, y que todos juntos, Señor, seamos lo que tú dices que somos, luz de este mundo, la sal de la tierra, que demos testimonio de ti, que no tengamos vergüenza de compartir, Señor, lo que tú has hecho primero en nuestras vidas. Gracias, Señor, te presentamos nuestra nación, te presentamos también Europa, por las iglesias, Señor, para que todo sea conforme a tu voluntad y conforme a tu palabra. Gracias porque tú has prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Tú eres la cabeza de la iglesia y a ti te honramos y te alabamos. Gracias por este Día Mundial de la Oración. Señor, que tú hagas todas las cosas conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando vivo
Amén, gloria al Señor, y nuestra razón de adoración es solo Dios. Como anuncio principalmente, pues tenemos que el próximo viernes, con motivo de Semana Santa, el próximo viernes pues tendremos el culto de las 7 palabras. Estar atentos al grupo de WhatsApp, porque recibiremos a las 11, como todos los cultos, recibiremos el enlace para escuchar pues el mensaje de las 7 palabras, pues dedicado también pues a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y también pues os recordamos, como ha dicho el pastor en esta mañana, comenzamos los cultos presenciales el domingo que viene a las 11 de la mañana, pues os esperamos a todos y sed todos bienvenidos. Tener en cuenta el aforo del 50% que nos han comentado, pues entonces estaremos pues contentos de podernos ver cara a cara de nuevo después de tantas semanas haciéndolo solo online. Vamos a orar y vamos a dar gracias por nuestras ofrendas en estos momentos. Señor y Padre, gracias por estos días que tú nos has permitido tener los cultos en forma online. Señor, gracias por todo el trabajo que se ha estado haciendo y gracias también porque ha llegado el momento de podernos reunir, Señor, como iglesia, Señor, también de forma presencial, Señor. Gracias porque de una manera y de otra tú has estado en medio de nosotros y tú nos mantienes unidos, Señor, como iglesia. Te damos las gracias por esta ofrenda, Señor, que levantamos hacia ti con corazones sinceros. De todo aquello que tú nos das, Señor, pues reciben nuestros diezmos y nuestras ofrendas de una forma agradable, Señor, como a ti también te agrada. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y en esta mañana pues el mensaje está a cargo del pastor José Luis Castro, pues sobre la entrada triunfal en Jerusalén. Damos paso al mensaje de la palabra. Hoy nos acercamos al texto que conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, del versículo 12 en adelante, como hemos leído al principio de nuestro culto. Hoy la cristiandad celebra precisamente la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén a una semana vista de la pasión de nuestro Señor Jesús. Nuestro texto está enmarcado dentro del Evangelio, en este capítulo 12, en el cual se nos menciona al principio que 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Por tanto, venimos de la casa de Lázaro, de Marta y de María, los amigos de Jesús. Allí Jesús pasó la noche después de aquella cena que le habían preparado, como vimos en el boletín de la semana pasada. Allí nos encontrábamos a Marta, que se movía entre los fogones y que servía en las mesas. Veíamos a un Jesús sentado a la mesa con Lázaro y aquellos que habían llegado enterados de la noticia y amigos de la familia, junto con los discípulos de Jesús, en aquella conversación entre ellos que, como siempre, rondaría acerca del reino de Dios o de las bienaventuranzas o de aquellas palabras de Jesús, y nos encontrábamos también aquella escena tan tierna, tan llena de pasión y de amor de María derramando precisamente aquella libra de nardo puro de gran valor sobre los pies de Jesús y enjugándolos con sus cabellos. Ante aquella escena tan, diríamos, entrañable, tan emotiva, tan afectuosa y fraternal, pues nos encontramos el contrapunto, ¿verdad? El contrapunto de aquel que salta como un resorte ante lo que está viendo, aquel que es Judas Iscariote, aquel que al ver aquella libra de nardo puro derramada sobre los pies, pues enseguida le saltó lo que para él era su preocupación y lo que llevaba en su corazón, que es el dinero. Y precisamente dijo: vaya derroche el que está teniendo lugar, con este dinero se podría dar de comer a los pobres. Todos sabemos, porque el Evangelio así lo declara, que él estaba pensando más en su bolsillo, porque de él, del bolso común, extraía para sí dinero. La respuesta de Jesús nos introduce precisamente en lo que va a acontecer días después. Jesús le dice: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Y por tanto Jesús ya apunta a que acabará toda aquella situación, toda aquella escena, su propia vida,
a una semana vista en Getsemaní, en el huerto, en el monte de la Calavera. Allí Jesús será ejecutado junto con los dos ladrones, como nos dice el texto. Es de suponer que Jesús durmió en la casa de Lázaro, por cuanto en el versículo 12 se nos dice que el día siguiente grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén tomaron ramas de palmas y salieron a recibirle y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. La noticia de que Jesús se dirige a Jerusalén al día siguiente de haber estado con Lázaro, Marta y María, al oír la noticia se nos dice en el versículo 9 que gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a que habían resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Así pues, en esta mañana vamos a ver diferentes grupos y diferentes reacciones ante la llegada de Jesús a Jerusalén, en esa entrada triunfal. Por un lado están los que se acercan a Jesús movidos por la curiosidad, movidos por los milagros de Jesús. Y esto lo vemos en los versículos que hemos leído. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, fijaros, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Y por tanto, este grupo está representado por aquellos que acuden a Jesús por la curiosidad, aquellos que han oído acerca de los milagros de Jesús y por tanto, de alguna manera, quieren ver al que ha ejecutado el espectáculo, pero más interesados en aquel que ha resucitado. ¿Qué aspecto tendría? ¿Cómo sería ahora? En fin, mera curiosidad. Alguno los ha denominado como los buscadores de emociones, aquellos que van a Jesús movidos por las emociones. Muchos diríamos que no vienen a Jesús por lo que Él es, por ser el Hijo de Dios, por aquel que murió por nuestros pecados, sino por lo que puede hacer por ellos. Enterados de que había resucitado a Lázaro, pues si Jesús tiene el poder para resucitar a Lázaro, ¿cuánto más poder Jesús tendrá para podernos sanar de cualquier dolencia, de cualquier afección, resolver cualquier situación de nuestra vida, cualquier problema? Y por tanto vamos a Jesús esperando responder a nuestras necesidades íntimas o necesidades que nosotros consideramos esenciales y ver en Jesús el objeto de la solución a nuestros problemas. Aquellos acudieron a Jesús movidos precisamente por la curiosidad, para ver a Lázaro, para ver el milagro, más que preocupados en quién era Jesús y qué Jesús estaba ofreciéndoles en cuanto al reino de Dios en este sentido. Pero también vemos los que van a Jesús en busca o motivados por precisamente el poder, por el poder de Jesús. Se nos dice en los versículos 12 y 13 que cuando Jesús se dirigía a Jerusalén, dice que grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmas y salieron a recibirle y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y por tanto, de alguna manera, esto era lo que primaba en sus mentes, el Rey de Israel. En diferentes ocasiones Jesús le habían querido hacer rey. En este mismo evangelio, en el capítulo 6, después de la multiplicación de los panes y los peces, aquellos que se enteraron del milagro acudieron a Jesús y dice la Escritura que proclamaban o que querían, hacerle rey. Pero este no es el rey que viene a representar Jesús. No es el rey que viene a reinar, a liberarlos del poder de Roma, sino que es un rey diferente. Es el rey que viene sobre un pollino, sobre el pollino que es el signo de la paz, que es el signo en este sentido de la concordia, y no el
caballo que viene como símbolo de realeza para imponerse sobre los demás. Ellos veían en Jesús un libertador, el libertador de la tiranía de Roma, y por tanto las ramas de palmera eran el símbolo precisamente de ese reconocimiento de la realeza de Jesús. Ya había ocurrido anteriormente en el pasado, y probablemente, si no en la retina, al menos sí en el imaginario y en el recuerdo de lo que les habían contado, era el caso de Simón Macabeo. Y este entró en Jerusalén de forma triunfal después de haber vencido a Antíoco Epífanes en el año 142, antes de nuestro Señor Jesucristo. Y resulta que a Simón le recibieron precisamente batiendo ramas de palmera cuando hizo la purificación del templo. Y eso lo registra el libro apócrifo de los Macabeos, cuando dice que por eso, llevando en la mano tiros, ramas verdes y palmas, elevaban himnos a aquel que había llevado a término la purificación de su lugar santo. Porque precisamente allí en el templo, Antíoco Epífanes, llamado también el Loco, había sacrificado cerdos en honor a Zeus para de alguna manera mostrar el sometimiento de Israel al rey Antíoco. Bueno, pues de esa manera pretendían o recibieron a Jesús. Con sus gritos de alegría y sus proclamaciones de Hosanna, salva ahora, envía ahora prosperidad, ellos estaban pidiendo precisamente la liberación del opresor romano. Allí se recordaban las palabras del Salmo 118. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, dice el salmista, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bueno, esta era el deseo de Israel en ese momento, y por eso claman y proclaman: bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Ellos esperaban a un rey que les liberase de la opresión. Han oído precisamente del milagro de la resurrección de Lázaro, entendiendo que era una señal mesiánica de Jesús y por tanto debiera de ser proclamado rey, así como había ocurrido, decíamos antes, en aquel milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y allí se dijo, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Esa no era la misión de Jesús. La misión de Jesús no era la de venir como un rey para liberarles del dominio romano. Cristo es el Señor, es el Rey. Y por tanto, ¿en qué sentido Jesús era el Rey y Señor? Bueno, pues lo era precisamente como el Rey humilde y el Príncipe de paz. Y este podríamos decir que es el tercer grupo de los que de alguna manera vemos a Jesús, y no de alguna manera, sino que entendemos a Jesús como nuestro Salvador humilde y ese Príncipe de paz. En esa referencia a la profecía de Zacarías en el capítulo 9, en el versículo 9, se nos dice allí en la profecía a la cual hace referencia el texto: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Por tanto, el que aparece en Jerusalén, a la entrada de Jerusalén, es precisamente este rey. Es el rey justo, salvador, humilde y que viene cabalgando sobre un asno. Por eso Jerusalén no debe de temer. Así nos dice también Zacarías: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia, poniendo así de manifiesto el carácter pacífico de su persona y su reino. Por esa razón viene sobre un pollino, animal de paz, y no sobre un corcel, animal de guerra. Por esto ni siquiera lo entendieron los mismos apóstoles. Ellos estaban más en sintonía precisamente con las gentes que entendían que Jesús venía
a reinar. Así lo dice el Evangelio. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y que se las habían hecho. Y por tanto, en este sentido, nosotros debemos de identificarnos precisamente con este Mesías, rey, pero un rey de paz, un Mesías sufriente, un Mesías que dentro de una semana estaría precisamente colgado sobre un madero. Pero este es el Jesús que viene y que vino para dar su vida y para dar su vida en rescate por muchos. Este es el Jesús que nos sale al encuentro en el camino. Un Jesús que viene a nosotros como príncipe de paz, montado sobre un pollino, porque viene a traer paz a nuestros corazones. Un Jesús bendito que viene en el nombre del Señor, porque Dios le ha enviado para nuestro perdón y para nuestra reconciliación. A través de él podemos acudir a Dios el Padre. Pero un Jesús que se dirige a Jerusalén, porque sabe que allí le espera su sepultura. Ya lo dijo cuando María, recordemos, derramó aquel perfume de nardo puro sobre sus pies. No le espera un trono, a Jesús le espera la cruz. No le espera una corona de oro, sino una corona de espinas. Ahora tienden alfombras con sus propios vestidos. Más tarde, recordemos, le desnudarán de lo suyo y echarán suertes sobre ellos. No le espera el clamor del Hosanna, sino el crucifícale. Pero al final del túnel le espera Dios el Padre, que le sentará junto a él. Ya no hay excusas. Jesús ha sido glorificado. El Espíritu Santo da testimonio de que Él es el que murió, pero resucitó. Y ahora está a la diestra de Dios el Padre. Las profecías se cumplieron. Jesús es el Mesías, no el Mesías reinante a modo de los poderosos de nuestro mundo, sino el Mesías sufriente que Dios le ha coronado en los cielos. Ya no hay excusas. ¿Vas a ir tú también a Jesús? Los fariseos pronunciaron unas palabras finales que seguirán al testimonio de Jesús a lo largo de la historia. Dice el texto: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. El mundo, después de 21 siglos, sigue yendo tras Jesús. Hoy, más de medio mundo estará lleno de palmeras en recuerdo y en memoria de él. El mundo se ha ido tras él durante 21 siglos. Hoy, más de medio mundo, decíamos, le sigue a él. Unos llevan y van a Jesús buscando el milagro, como aquellos que querían ver a Lázaro. Otros van delante de Jesús y esperan ver en él el Rey, aquel que les libere de todos sus problemas y dificultades terrenales, de trabajo, del tipo que sea. Otros reconocen a Jesús como su Señor y Salvador, manso, humilde, un príncipe de paz, que murió pero que resucitó para que nosotros podamos acercarnos a Dios. Hoy es Domingo de Ramos. Podríamos decir en el día de hoy que cojamos también nuestras ramas y nuestras palmeras y nos acerquemos a Jesús, al Mesías de Dios para nuestra salvación y poder unirnos a ese clamor de Hosanna, el bendito, el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Hace un año vino un virus que trajo dolor, sufrimiento y muerte. Un virus que trajo a la humanidad desesperación. Hoy volvemos a recurrir a los textos que a lo largo de los siglos han traído esperanza y consuelo a los hombres.
Esos textos que nos hablan de aquel Jesús que vino para dar su vida en rescate por muchos. No para quitárnosla, sino para dárnosla. Un Jesús que vino para anunciar las buenas nuevas de salvación. Pero a un Jesús al cual podemos llegar a través de la fe en Él. Una fe no en un rey que viene para imponerse, como los emperadores de su tiempo o como los poderosos del nuestro, sino un rey que viene a conquistar nuestros corazones, un rey que viene para mostrarnos el corazón de Dios, un corazón amante, para que nosotros también podamos decir: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, nuestro Salvador Jesús. Que el Señor te bendiga. Amén. Oh, que amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Débil y cargado de cuidados y temor, a Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto prueba nos mostró, pues sufrió el cruel castigo que el culpable mereció. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque nos llevamos todo a Dios en oración.